anunciar una nueva movilización que dentro de la campaña Asturias en Pie, que venimos haciendo durante un año diferentes sindicatos alternativos y colectivos sociales, vamos a hacer el próximo sábado, 13 de Soneto, con salida de la gota de leche de Sesión. Como el año pasado recorrimos las calles de Sesión con la marcha negra, este año vamos a hacer una marcha violeta con el lema Mujeres en Pie, Asturias en Pie. Y como otras veces, los colectivos que trabajamos y peleamos en Comuña, parecíamos pero importante que en medio del paro generalizado, la precariedad y la pobreza que se tiene con la tercera parte de la población, con una sanidad, una educación, servicios sociales y unas pensiones desaparecidas, estamos perdiendo los derechos que costó tanto conseguir. En medio de una mal llamada deuda pública, de una crisis que hay una estafa, en medio de que prefieren que nos olvidemos, porque encima sin protestar nos multen, nos dan de palos, nos encarcelen. En medio de todo eso, las mujeres sufrimos una vuelta de tuerca más. Los asesinatos y las agresiones a las mujeres ya forman parte del paisaje, y no son accidentes, son crímenes. Quisieron reformar primero la ley del aborto, ahora quieren hacerla anticonstitucional. Y nosotros queremos en la elección de las mujeres a decidir de que el aborto tiene que ser libre, legal, seguro y gratuito. Que encima que nos dicen que el aborto tiene que ser anticonstitucional, cuando estamos embarazadas nos echen de los trabajos, la tasa de paro ya es mayor, los sueldos en el mismo trabajo son menores, los convenios colectivos de los sectores donde la mujer es mayoritaria son los que tienen peores derechos, son los más precarios. Encima vemos una vez más cómo la Iglesia métese en lo que es la vida pública y quiere hacer una escuela que, aparte de para la gente rico, sea dividida y segregada en sexos. En clases sociales ya lo están haciendo, y por el origen y la procedencia no tardarán. Y por eso decimos también que la Iglesia tiene que estar fuera de la vida y de las decisiones públicas. Y queremos acabar con los estereotipos machistas que condenen a las mujeres a cómo vestir o cómo pensar, y con una propaganda machista que desde los medios de comunicación los ponen solo como objetos. Por todas esas cosas, porque están desmantelando Asturias, porque estamos en contra de los desahucios, el racismo, el fascismo y el machismo. Por todo eso y por muchas más cosas vamos a volver a salir todos y todas juntos en común. Porque creemos que los derechos se pelean en la calle y se consiguen luchando. Queremos recuperar en la calle lo que nos roben en los despachos, y por eso pedimos participación. El próximo sábado, 13 de julio, a las 7 de la tarde, en la gota de leche, marcha violeta. Rompamos las cadenas, rompamos las desigualdades. Mujeres en lucha y Asturias en pie. Desde CCT también nos convocamos a que participéis todos en la segunda marcha negra, que sigue con el lema Asturias en pie y Mujeres en pie también este año, para denunciar esta crisis estafa que nos quieren hacer pagar. Denunciamos la reforma laboral y la reforma de la negociación colectiva que siguen vigentes. Denunciamos la reforma de las pensiones que se nos avecina y que va a ser brutal. Denunciamos los recortes en el gasto social que persiste, lo mismo que las privatizaciones de las empresas y los servicios públicos. Denunciamos la reforma del sistema educativo y la privatización de la sanidad, que sigue también avanzando implacablemente. Denunciamos que continuamos pagando de manera infame una deuda ilegítima mientras que el drama del paro se sigue expandiendo. Los desahucios no cesan, la banca sigue impune para las personas estafadas, la corrupción se ha convertido en la seña de identidad de la clase política y de la casta dirigente. Como organización y personas que nos oponemos a esta crisis estafa, sufrimos la represión y el autoritarismo. Y como sociedad asistimos también a la pérdida permanente de los derechos y de las libertades. Por todas estas razones y más, y por desgracia vamos a seguir sufriendo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras en activo, a los trabajadores y trabajadoras desempleadas, a los estudiantes, a los pensionistas, a todos los hombres y mujeres que componemos esta sociedad que está siendo masacrada por la clase política corrupta de este país y por la troika.
hay que seguir luchando contra los desahucios, contra los recortes en los servicios básicos, contra las privatizaciones, contra los ERES, porque está demostrado que si se lucha se puede ganar, pero si no luchamos ya estamos perdidos. Advertimos también a la delegación de gobierno que vamos a seguir en nuestra línea reivindicativa, por mucha multa o amenazas que nos hagan. Somos la clase obrera y no vamos a parar ni a cesar en nuestro empeño de defender los derechos y libertades de la clase trabajadora. Por eso el próximo sábado, día 13, a las 7 de la tarde, todos en la Gota de Leche de Gijón. Mujeres en pie, Asturias en pie. Ya rompe las cadenas y decídete a vivir. Tú tienes derecho a vivir.